Hola, somos la secta de los libros. Yo soy Clau. Y yo soy Flavio. Y yo soy Mariana. Ya les daremos un recorrido por el bello mundo del análisis poético. La poesía es quizás uno de los géneros menos populares hoy en día. Piénsalo, estamos rodeados de muchas novelas y cuentos que se publican en revistas y demás, pero casi nunca leemos poesía. Pero el día de hoy te vamos a enseñar a analizar poemas para que no sufras a la hora de que lo tengas que hacer, no como cuando los hacías en secundaria y prepa. Antes de comenzar, solo queremos decirte que la poesía es un género súper cool. De verdad es bastante fantástico y a veces uno solo necesita del poema correcto, del poeta correcto, de la poeta correcto, de la maestra correcta, que te lleve a amarla y darte cuenta de lo verdaderamente impresionante que es. Así que quédate a ver este video donde tendremos ejemplos que esperemos te acerquen un poco más hacia amar la poesía, de verdad, o bueno, al menos vamos a intentarlo. Lo primero que tienes que hacer es tomar tu poema y leerlo. Y de preferencia, si puedes, en voz alta, mejor. Recuerda que la poesía está hecha para ser recitada, o por lo menos originalmente estaba hecha así. Entonces, leerla en voz alta también te ayuda mucho a entender lo que la voz poética trata de decir en el poema. Una vez ya leído, y de preferencia en voz alta, aunque entendemos que a veces pues, no se pueda por donde estés, piensa en lo que te hace sentir, en los sentimientos que te evoca y, pues sí, la experiencia que sientes después de leerlo. Considera que todas estas cosas son muy importantes como punto de partida para iniciar un ensayo sobre poesía. Después de haber determinado cómo te hace sentir el poema, piensa por qué y cómo. ¿Qué es lo que hace que te sientas ahí? ¿Son las palabras que usa? ¿Es el ritmo que tiene? ¿Es acaso los sonidos que tiene? Encuentra qué es lo que sustenta tus sentimientos. Después de haber leído tu poema, puedes empezar a buscar patrones dentro de él. Recuerda que nada está ahí porque sí. O sea, todo dentro del poema va a tener un sentido y una función que puso ahí el autor o autora. Pero ten mucho cuidado y no caigas en hacer overreading. O sea, esto quiere decir que no leas algo que no está ahí. Por ejemplo, quizás si yo estoy muy interesada en el tema de la migración, entonces yo estoy diciendo como, en este poema es obvio que hay migración, pero quizás si yo estoy explotando alguna palabra o algún recurso que está dentro del poema, quiero probar mi punto, pero en realidad no tengo suficientes pruebas. Entonces ten mucho cuidado en sí analizar bien cada parte del poema, pero no exagerar. Otra forma de analizar poesía es a través de su ritmo. Checa muy bien cómo suena cuando lo lees, si este rima, si existen cierto número de sílabas a la hora de checar. Hay muchas formas de analizar el ritmo. De hecho, desde la prepa seguro te conoces cómo se constituye un soneto y cómo viene esa estructura muy específica. Sin embargo, toma en cuenta que ya el ritmo en la poesía no tiene mucho que ver con lo que te enseñaron en la prepa. Ahora, con la introducción del verso libre y con la popularidad que tiene, pues vas a tener que leer siempre el poema poniendo mucha atención a cómo suena y cuáles son sus versos y todas esas cosas. Pon atención en cómo sirve y si algo te interesa, pues utilízalo para tu ensayo. Si a ti no te interesa en realidad el ritmo, puedes observar con detenimiento las imágenes que proporciona la voz poética. Y un pequeño paréntesis, la voz poética es aquel o aquella o aquelle que está entonando el poema. No es el autor, es una cosa completamente diferente, porque pues sí, o sea, al final del día la poesía es ficción. No, ¿qué es eso? El autor no existe, el autor está muerto. Si tienes alguna duda acerca de esto, recuerda que tenemos otro video en el que te hablamos de cómo escribir un ensayo literario de manera rápida. Te lo vamos a dejar por aquí o por aquí. Puedes ir a él y quizás te ayude un poco más a resolver tus dudas acerca de esto. Fin del paréntesis. Entonces, volviendo a lo de las imágenes, es súper importante que cheques cómo están siendo utilizadas y cuál es el propósito de estas dentro del poema. ¿Qué es lo que marcan? ¿Qué es lo que te están queriendo decir con dichas imágenes? A mí la verdad es que lo que me sirve es pensar que cada imagen representa una idea. De seguro has visto este meme del maestro de literatura que dice algo así como, y las cortinas eran azules, las cortinas eran azules, no manches. Y ok, un poquito, eso está un poco exagerado quizás, pero es cierto, o sea, incluso el color que tienen a veces las cosas van a tener un significado, ya que si pensamos, no sé, en la historia de la moda, es importante, ¿no? O sea, como que solamente tales personas usaban colores como el púrpura y que era la gente de clase alta, o sea, eso tiene importancia al final del día. Y pues sí, quizás eso te parece un poquitín exagerado, pero recuerda que a lo largo de la historia del mundo, incluso los colores son súper importantes y significativos. Todo eso es importante a la hora de estar analizando poesía, ya que en realidad se trata de un texto bastante reducido las más de las veces y la voz poética intenta evocar algo en la poca cantidad de líneas que tiene.
Lo que sí es que siempre tienes que fundamentar lo que estás diciendo con el texto. O sea, no debrayes a lo loco. Ahora bien, hablemos de las figuras retóricas. Las figuras retóricas son formas no convencionales de usar las palabras. Es decir, no solemos hablar como Shakespeare solía escribir. O sea, sí, a veces usamos algunos símiles o tenemos algunos dichos populares que asemejan a las figuras retóricas, pero no del todo. Usualmente estas figuras se acompañan de particularidades gramaticales, fónicas o semánticas que las alejan del uso habitual que les damos, por lo que terminan por resultar sumamente expresivas y nos dan un significado bastante diferente. Hay un sinfín de figuras retóricas. En verdad, si googleas figuras retóricas te van a salir un montón, pero te vamos a hablar de algunas que son más comunes y que nos gustan muchísimo. El símil, que es el comparar un objeto con otro. Por ejemplo, si yo digo, Mariana es como la flor, con tanto amor me diste tú, la verdad no sé qué sigue. ¡Se marchitó! Sí. Y pues este es un símil. La metáfora, que es la explicación de un objeto mediante otro. Por ejemplo, Mariana es una flor. Y entonces ya ahí podríamos comparar cualidades de la flor que están en Mariana. Una flor amarilla, chance. Mariana es un medio amarilla. ¿Dónde sacas eso? Siempre me dice eso. No sé, Diego, más bonito. Pues el típico, el diente es perla, que es porque el diente consigue la característica de la perla de ser como blanquito y brillante. La metonimia, que es nombrar una cosa con el nombre de otra con una relación de causa o efecto. Las 15 primaveras. La hipérbole, que es la figura retórica favorita de Flavio, que es el exagerar las cosas. Por ejemplo, pues yo cuando digo que Mariana es amarilla, por ejemplo, y este también es un ejemplo de Flavio, ya que es su figura retórica favorita, ya me morí, que es una exageración de lo cansado que está de vivir. La personificación, que es el presentar un objeto inanimado, pero con características humanas, o sea, como hacerlo humano. Por ejemplo, la flor me observaba. Las flores no pueden observar, tienen ojos, porque esas son características animadas de humanos, entonces eso es personificar la flor. La sinestesia, que es atribuirle una sensación a algo que no se percibe de esa forma. Por ejemplo, el calor de tu sonrisa, frío de tu mirada. Y pues como todos saben, las miradas no producen real, bajan la temperatura, sino que pues es una sensación que uno tiene, pero que no es una sensación real como tal. O sea, no que tus sentimientos no sean reales, pero ustedes entienden de qué estoy hablando. Y hay muchas otras más figuras retóricas de las que tal vez les hablaremos más adelante. Si este video llega a los 100 me gustas, prometemos hacer en cuanto llegue un video de figuras retóricas. Y pues sí, realmente hay listados enormes de figuras retóricas. Algunas son cosas de verdad súper específicas. Si te interesa alguna en particular, puedes darle una checada a alguna de estas listas en internet o a nuestros videos de después de los 100 likes. Ay, se nos olvidó una figura retórica súper importante, la anáfora, que es la repetición de palabras o frases de manera rítmica. Este tipo de repeticiones son súper interesantes en la poesía, al punto que a veces es lo que más recordamos a la hora de leer un texto. Y seguramente conoces algún poema que, gracias a lo que se repite, es que te puedes acordar de él. Este tipo de repeticiones son también súper importantes para identificar ciertos énfasis que la voz poética trata de hacer en el texto. Si ves que repite alguna palabra mucho o alguna frase, seguramente tiene algo de importancia para el texto. Y ese es un buen punto de partida para analizar un poema. Si te piden que hagas un trabajo escrito acerca de algún poema, tienes que ser súper cuidadoso o cuidadosa, ya que la estructura que le proporciones a este va a determinar si se entiende o no se entiende el punto que tú estás queriendo expresar. Es por eso que a continuación te hablaremos de qué orden idealmente tiene que tener dicho ensayo. Lo primero que tienes que hacer al escribir un ensayo de tu poema es la introducción. Esta consta generalmente de un párrafo en el que contextualizas de qué va tu poema y después dices tu hipótesis. Trata de que tu introducción sea muy corta y concisa, para así la persona que lo lea no se confunda con mucho contexto o con una tesis muy extraña. Por ejemplo, para ilustrar lo que te acabamos de presentar, vamos a darte un pequeño ejemplo hablando del poema 130 de William Shakespeare, el cual probablemente ya conoces. El poema 130 de William Shakespeare es uno de los poemas más populares que tiene este autor. Este poema presenta a una voz poética que compara a su amante con elementos de la naturaleza, la cual ha sido una comparación bastante usada desde tiempos de los griegos. Sin embargo, a diferencia de otros poemas de este tipo, la voz poética lo hace de una manera peyorativa, ya que el poema establece que la amante no está al nivel de la naturaleza. Sin embargo, en los versos finales de este poema, los cuales sirven como una especie de punchline, establecen que la amante es igual de grandiosa que cualquier otra amante, las cuales suelen ser mal representadas en la literatura, con expectativas irreales. Una vez introducido tu poema, es momento de comenzar el análisis.
Algo muy importante es que tienes que demostrar con evidencia textual que lo que estás diciendo sí se cumple en el poema, para que así la persona que esté leyendo tu análisis te crea, básicamente. Pues sí, aunque quizás alguien no esté completamente de acuerdo con tu argumento, si tú tienes ya la evidencia y está bien fundamentada, es más difícil que lo refuten. Ya que introdujiste el poema, ¿introdujiste? Introducir. Déjate introduzco. Pero yo introduje también. Ya que introdujiste el poema, es momento de darle desarrollo a tu hipótesis. Lo más importante en esta parte es que fundamentes cada una de las opiniones que tienes a partir del texto. Todas las citas que recabaste a la hora de preparar tu trabajo son la evidencia textual de toda tu argumentación, así que es muy importante que las utilices. Toma en cuenta que es igual de importante mostrar tus citas como explicarlas en el texto lo mejor posible. Por ejemplo, la justificación del análisis que les empezó a explicar Mariana. Algunos ejemplos que servirían para analizar esto es, por ejemplo, el realismo en el poema se ve claro cuando la voz poética expone a los otros poetas al decir que las comparaciones que hace son falsas. Esto lo hace en el verso 14, que es el último verso del soneto, As any she be light with false compare. Medio les dijimos en nuestra introducción que la voz poética está haciendo algo un poco diferente y un poco más realista. Se los comprobamos con un ejemplo y citamos la línea, y entonces ahora podemos un poco concluir. La voz poética está haciendo algo parecido a otros poetas y otras tradiciones al comparar al amante con la naturaleza, pero está haciendo algo diferente al hacerlo de forma peyorativa y aún más diferente al aún así conseguir un resultado positivo. Finalmente, la conclusión. Aquí trata de decir brevemente lo que lograste con tu ensayo. Recapitula cada una de las cosas que probaste o que no probaste en él. Ten en cuenta que además de estos puntos tienes que ir un poquito más allá de todo lo que hiciste anteriormente. Mira, aquí te ponemos un ejemplo. Esta es la parte más complicada de hacer un ensayo, porque casi siempre nos cuesta mucho trabajo ver cómo finalizarlo. A veces no queremos terminarlo, o a veces queremos como finalizarlo a la mitad de una oración. Recuerda que aquí tienes que reafirmar o refutar tu tesis, y trata también de ir un poco más de la tesis que hiciste al principio. ¿Te gusta la poesía o la odias? Intenta aplicar estos consejos y dinos qué tal te fue usándolos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en sus redes sociales con sus amigos, enemigos, sus tías y con su abuelita. Además, nos pueden dejar aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye.